Yo soy Mariano Reinaldo Vázquez López, colaborador acá en el CELALI, y este día pues vamos a estar platicando sobre el tema de pensamiento e inclusividad en las lenguas mayas y zoque con los compañeros Silvestre Gómez Jiménez, Antonio Gómez González, también colaboradores aquí en el centro. Pues es una temática de suma interés en el sentido de que el tzotzil, el tzeltal, las lenguas mayas, las lenguas zoquianas en el estado de Chiapas, pues hay un contenido semántico en lingüística, socialmente hablando, hay un contenido diferente seguramente a las otras lenguas o con el español o con las lenguas extranjeras, si se podría decir así, ¿no? Entonces encierra una característica en particular y es justo lo que vamos a platicar sobre esa temática, que es la inclusividad, que tiene que ver un pensamiento, una forma de cómo nos expresamos, nosotros los tzotziles, los tzeltales, en este caso el compañero Silvestre, que es hablante de la lengua chol, nos va a explicar también un poco la característica de la lengua chol, en mi caso el tzotzil, y Antonio, el compañero Antonio Gómez, en la lengua zoque. Pues no sé cómo vamos a estar platicando, compañero Silvestre, algunos ejemplos, esto de la inclusividad de la lengua chol. ¿Qué tal todos? Estamos aquí para platicar del tema que ha comentado Mariano. Pues sí, mi intervención, cuando me toque, pues sí sería mediante ejemplos sobre este tema importante para mí también, compartir estas expresiones y palabras que se da con hablantes de la lengua chol. Sí, sería mediante ejemplos, que siga más adelante. Sí, pareciera que el ejemplo más claro, como ya decía un poco Toño antes de este video, pues pareciera que más se da en las lenguas mayas, ¿no? Y en zoque también sí se da, pero seguramente ya es un poquito menos frecuente. Eso de la inclusividad o el nosotrismo, muchos lo llaman también así nosotrismos. ¿Por qué esta temática, como ya decía, tiene que ver mucho con la forma de cómo están organizados la comunidad, de cómo colaboran, cómo se colaboran de manera colectiva y cómo es la cooperación en la comunidad? Entonces, todo ese sentido de comunalidad en el lenguaje también se expresa, ¿no? Por eso en el tzotzil está lo del bo'otic en nosotros, y que también se da en dos formas, ¿no? El bo'otic, nosotros aquí nada más los tres, y el nosotros todos, bo'otic y bo'onticotic en el tzotzil de Sinacantán. Y es así en las otras expresiones que se da, que más se da con una terminación que es tic, y bo'otic, chibatic, anilacotic, con tic, se da con tic, y que tiene esa función de nosotros o el nuestro, ¿no? En la comunidad, por ejemplo, cuando inicia un discurso, pues está lo de chiltactic, que quiere decir compañeros nuestros todos, y esto es una de las características particulares del tzotzil. Y en zoque seguramente se da también, como ya decía un poco antes de esta proyección, que se da de manera un poquito menos frecuente, ¿no? Pues bien, yo creo que aquí el compañero Mariano ha dicho algunas palabras, algunos ejemplos. Mi nombre es Antonio Gómez González, colaborador aquí del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Soy hablante de la lengua zoque de la variante de Chapultenango. Y ciertamente, lo que comenta aquí Mariano, pues en pláticas anteriores hemos tenido más bien reflexionar en torno a estos temas. Sin embargo,
creo que es un buen principio de empezar a hacer este tipo de reflexión, porque decía él que mayormente, y también no lo reafirmo, tal vez habría que hacer un poco más de trabajo, de investigación en relación a esta temática, pero creo que se da más en la cuestión de las lenguas mayas, ¿no? Esto, ¿no?, de la inclusividad. ¿Por qué lo digo de esa manera? Haciendo un poco de memoria, de ejercicio, de recordatorio, de platicar con algunas personas adultas de cómo era antes, cómo se platicaba o cómo se trabajaba mayormente, o cuál era la organización comunitaria, ¿no? Y entonces, a manera de que se pudiera yo obtener algún dato donde diga, bueno, es que esto es una palabra de inclusividad, por ejemplo, esto nos involucra a todos. Sin embargo, algo que he podido notar es que el lenguaje es imperativo, ¿no?, en este asunto, no se habla como el español. ¿Por qué le digo? Porque por mencionar algún ejemplo que yo decía, es, por ejemplo, si yo digo esta palabra de existencia o de vida, el simple hecho de que yo diga vida, puedo decir en zoque itkuyam o itkuy, pero itkuy es una de vida nada más, no me representa más nada, ¿no? Pues, o sea, simplemente una palabra, un concepto de vida. Pero si yo digo da itkuyam o da itkuy, nuestra vida o nuestras vidas, pues sí, ya estoy empleando, ¿no?, de la colectividad, ya estoy hablando de nosotros, de nuestro, pues, ¿no? Pero no se da en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestras pláticas cotidianas, no se da esto de la inclusividad hasta donde yo he notado, pues, porque hemos sido como en nuestro discurso, en nuestra habla, hemos sido así como una cuestión de individual, ¿no?, de individualistas, cada quien habla por sí solo, por él, no nos hemos visto como colectividad, ¿no? Y algo que tú comentabas hace rato, pues sí, ciertamente, tal vez anteriormente, por eso decía que habría que hacer una investigación tal vez o pensarle, pues, si en algún momento hubo estas palabras o existen estas palabras de inclusividad, porque pues ciertamente, ¿no?, los señores adultos, los ancianos comentan que anteriormente sí habían trabajos comunales, pues, ¿no? Yo creo que también entre ustedes ha existido esto, ¿no?, de cuando se construían casas, ¿no? Cuando se construían casas era entre todos. Es más, si tenían una casa que ya las paredes están mal, bueno, anteriormente eran de maderas o de bajareque en la región Zoque, o bien de caña brava, ¿no? Entonces, desbarataban todo eso y la cabeza, como le dicen ellos, la cabeza lo cargaban entre todos y ya lo cambiaban de un lugar a otro, pero era entre todos. También existía esto, ¿no?, que ahora se le conoce como mano vuelta, ¿no? En algunos términos debe tener otro nombre, que se trabajaba, por ejemplo, en la siembra, ¿no?, o cualquier trabajo que se hacía, ¿no? No había este sistema que se maneja ahora de pagar el jornal, ¿no? Ahí era de que si yo tengo que sembrar mañana, pues yo busco a mis familiares, a mis amigos, a los más cercanos que me ayuden, ¿no? Y entonces, una vez que termine el mío, pues al día siguiente o planeando ya, programándolo, pues ya yo tendría que devolver ese mismo trabajo a la persona que me ayudó. Entonces, eso es lo que comentan los señores adultos, que sí existía. Entonces, por lo tanto, yo creo que por ahí debe haber algunos conceptos que nos manejen este tema de la inclusividad en Zoque. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo, en estos momentos que estamos viviendo por muchas situaciones, los zoques nos hemos caracterizado así más como individualistas, nos hemos buscado, cada quien ha buscado su sobrevivencia, ¿no?, por decirlo así, y yo creo que eso ha permitido que el lenguaje también cambie, ¿no? Y peor tantito que los zoques han sido así como un poco marginados en el tema de la investigación, pero también hay esto de los fenómenos naturales que han ocurrido, ¿no? En el caso concreto, para mí es como un parteaguas, es el volcán Chichonal que nos ha dispersado, ¿no? Y en el momento que nos dispersan, pues, esto de trabajar en colectivo, pero como estamos conviviendo mayormente con otros compañeros que no son de otra región, que no pertenecen a la cultura zoque, entonces eso también nos ha
limitado a nosotros a que sigamos en esto, ¿no? de convivir entre nosotros, de entendernos entre nosotros. Tal vez eso ha sido un poco la cuestión de que se ha perdido estos conceptos, esos términos, esas palabras que nos incluyen a nosotros como soques. Claro. No, de hecho, Carlos Blenkendorf, en su libro de Filosofar en clave tojolabal, hablaba de la intersubjetividad de las lenguas mayas, en este caso más de la lengua tojolabal que ha trabajado este autor, y hablaba esto de más del sistema de cómo ellos labraban la tierra, cómo sembraban, que era más de toda la comunidad, ¿no? Y de ahí surge eso de Kishimtik, nuestro maíz, Chomtik, nuestra milpa, porque aunque sea la milpa de Don Manuel, pero es la milpa como de todos. ¿Por qué? Porque los siembran entre todos, porque lo siembra casi todo no sé si todo un barrio o toda una comunidad, si la comunidad cuenta con, no sé, 20, 30 pobladores, ¿no? Entonces hablan así como de manera inclusiva, y de ahí surge esto de la característica, y que es así la característica de la lengua chol, de la lengua tzotzil, de la lengua tzeltal, que están contenidas en las palabras, y como ya decía, esa inclusividad es el tic, ¿no? Por eso hablaba de chom, tic, chom es milpa, y chom tic es nuestra milpa, kishim tic, ishim maíz, y kishim tic nuestro maíz, y chenek frijol, chenek tic es nuestro frijol, y en la lengua chol, y también creo que en caso del tic, en el tzotzil, no sé, en la lengua chol. Bueno, sí, Mariano, gracias. En la lengua chol, por ser lengua maya también, sí se presenta esta expresión de inclusividad en los hablantes, porque siempre hablan de manera colectiva, en comunidad, porque toman mucho en cuenta este sentido de pertenencia en el contexto, en su entorno. Por eso utilizan esta palabra de inclusividad, porque así es como se expresan ellos, ¿no? Y entonces el modo de sentir, de pensar las cosas es como lo expresan, lo manifiestan. Entonces de esta manera en los trabajos del hogar, como ya lo explicaron ustedes, se da de manera inclusiva, en los trabajos del campo, en diferentes contextos, ¿sí? Y un ejemplo que podría comentar en chol es justamente lo que ya compartió Mariano, ¿no? La kishim, sembremos nuestro maíz, ¿sí? Porque ahí es un trabajo colectivo. Yo estoy hablando de los abuelos, de los ancianos, lo que nos tocó ver todavía, ¿no? Y entonces cuando terminan de sembrar, dicen, y otra vez comamos nuestro alimento, consumamos nuestro alimento, ¿no? Sí. Y entonces tiene que ver eso. Yo buen la clum, dice, nuestra tierra es muy fértil. Y entonces esa palabra de inclusividad siempre está presente en estas palabras, ¿no? En estas expresiones. Y lo mismo cuando construyen la casa, no sé, como que es muy similar los ejemplos que estamos exponiendo, porque en este tema de la casa o de la familia, ahí es donde se utiliza más esta expresión, ¿no? Igual puse mis ejemplos de Lakmela Kotyok, hagamos nuestra casa, construyamos nuestra casa, ¿no? Lakchumli, nuestro hogar, nuevamente, ¿no? Lakaho'o, nuestro espacio para descansar, siempre se están expresando de esa manera, ¿no? Y así sucesivamente vamos escuchando diferentes expresiones, ¿no? Pero presentes en los abuelos, es lo que a mí me gustaría puntualizar. Estas expresiones pues están en los abuelos, en los ancianos, ¿sí? Que le dan ese sentido a su palabra. Lo podríamos llamar así porque hoy en día quizás las nuevas generaciones ya no se escucha mucho, ¿no? Por lo mismo de que las actividades que realizamos ahora ya es un poco más individual, como ya lo decía el compañero Antonio, que también se da, ¿no? Y entonces de esta manera estos conocimientos o esta riqueza de la lengua como que va mermando, ¿no? Porque la forma de expresarse de las nuevas generaciones, de los jóvenes, de los niños, se está transformando. Y entonces poco a poco esta expresión, estas palabras
quizás se están dejando utilizar por lo mismo de que el trabajo como se realizaba antes, pues ya no es ahora, ¿no? No es ahora es bajo salario, ¿no? Si yo pido favor a que me acompañen a hacer una actividad en mi parcela, por ejemplo, ya no hay esto de que apóyame hoy, yo te apoyo mañana o pasado mañana, entre 4 o 5 personas, ¿no? Entonces anteriormente era como un equipo el trabajo, es en equipo el trabajo, ahora es más como que interviene más el salario, de que pues bueno, si me pagas mi jornal, ¿no? Y entonces como que este modo de trabajo, esta convivencia que se daba antes, pues se está dejando de practicar, ¿no? Y entonces ese es lo que nosotros podemos observar. Hay un filósofo que decía, un tal Wittgenstein, dice que en nuestra lengua y nuestras palabras cobran sentido en la realidad. El lenguaje adquiere significado real cuando lo vivimos y lo experimentamos. Y justamente es lo que estamos comentando nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos partiendo de la realidad, lo que nos tocó vivir. Sí sembramos, vimos cómo se construye una casa, escuchamos esas expresiones, es lo que todavía se mantiene pues en la comunidad, pero sobre todo en los ancianos. Eso es lo que estamos alcanzando a ver y bueno, por el momento es por compartir mañana. Sí, es una temática muy amplia, esto de la, bueno, si hablamos ya de la intersubjetividad, que tiene que ver también con esta inclusividad en la lengua tzotzil, celtal, lenguas mayas, y zoque también, que se da de alguna manera en algunos contextos, como ya decía Toño, pues sí es cierto también en los niños también, tiene que ver mucho si todavía hay hablantes, si en la familia todavía son hablantes de la lengua, porque yo, bueno, con mis hijos, por ejemplo, decía mucho, aunque ya ha fusionado, pero sí se da. Por ejemplo, cuando hablan de sus papás, por ejemplo, no hablan de el papá o la mamá, ¿no? Sino que hablan de nuestra mamá, de nuestro papá, ¿no? En tzotzil, aunque ya también fusionado con el español, mamatic, dice, papatic, dice, ¿no? Y ahí vemos claramente la fusión con el español, con el tzotzil, pero está el contenido de inclusividad, ¿no? de nuestro papá, porque lo que he observado con las familias hispanohablantes es que papá se fue al mercado, o sea, no dicen, o dicen mi papá, o sea, lo apropia él nada más, sin la inclusividad. Y entonces, esa es como que un poco las características del tzotzil, que es más como de inclusividad de nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, sí, como decía, está muy presente esto del tic en el tzotzil, ¿no? En tzotzil existe el tic y el tac. El tac es más como posesivo, pero de una persona, ¿no? Mientras que el tic es una posesión de todos. De todos. Sí, por eso decía el inicio de reuniones en las comunidades childactic, decimos, ¿no? Es como compañeros nuestros todos. Todos es aunque hable primero la autoridad, pero la autoridad es parte también de la comunidad, ¿no? No es de que esa autoridad ya se sientan así, no, sino que hay una igualdad, hay una reciprocidad. Creo que es el principio que podemos como tener en cuenta en todos los aspectos en ese sentido, ¿no? Eso de la intersubjetividad, eso de los pensamientos que tiene que ver con la inclusividad en las lenguas mayas, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Pues mira, yo creo que es, como decíamos hace rato, interesante, ¿no? Hablar sobre esos temas, ¿no? Yo ahorita estoy haciendo como una memoria de recordar un poco, ¿no? Este asunto de palabras inclusivas, pero no se me viene ninguno en mente. ¿Por qué? Porque como decías ya hace rato, creo que hemos estado así como nosotros como zoques, más como una cuestión de individualismo, ¿no? O sea, por más que diga yo, nosotros no he escuchado en las reuniones, en cualquier parte, en cualquier reunión de grupos,
nadie dice nosotros todos o todos nosotros. Cada quien está hablando de que yo, Claro. o vamos a hacer esto y nada más. No dice lo hagamos o trabajemos así. Hemos sido más individualistas. De hecho, cuando hablaba yo un poco de la construcción de la casa, bueno, ahí podemos decir inclusivo porque estamos trabajando todos. Pero si hablamos en Zoque, si dijéramos en Zoque, hasta en el Zoque no podríamos identificar lo inclusivo, porque en Zoque diríamos nada más Madagó Purametetak. Madagó Purametetak es nada más cambiemos cambiar de un lugar a otro la casa. No dice vamos a cambiar de lugar nuestra casa, ¿no? Entonces son cuestiones ahí que yo creo que históricos tal vez, no sé cómo se la pueda llamar, pero hemos sido más así como ahora no nosotrismo, sino del yoísmo, ¿no? Y eso pues también, y creo que eso es lo que ha implicado mucho porque si nos damos cuenta, a lo mejor no estoy errado, para los también que si los que nos vayan a ver y son zoques, hemos sido así más como, no hemos tenido como unidad, ¿no? Comunidad como grupo, ¿no? Como comunidad, porque cualquier asunto, cualquier detalle, cualquier problema, pues hay que lo vean las autoridades, por ejemplo, no dicen lo resolvamos todos, y no pasa así, por ejemplo, como ustedes, como mayas, ¿no? Claro. Por eso muchas veces se dice que es que los tzotziles, los tzeltales son muy unidos. ¿Por qué? Porque se van todos ahí. Sí. Sin embargo, nosotros como zoques, bueno, hay que Dios lo bendiga a aquel que tiene problemas. Entonces también eso implica, creo, ¿no? El que nosotros estemos así como que muy separados, ¿no? Y eso también implica, no solo de que nos separemos, implica que también la lengua, los pensamientos, la cuestión cultural también se vaya debilitando poco a poco. Y es por eso que ahora yo no encuentro un ejemplo de esto, ¿no? De términos, de conceptos que nos digan, esto es inclusividad de los zoques, o palabras de inclusividad. Entonces yo dejaría mi comentario hasta ahí, y creo que es un buen principio como para empezar a reflexionar sobre otros temas, ¿no? Sí, interesante. Silvestre, no sé si tiene sí, comentarios todavía finales. quiero comentar algo para que la expresión de inclusividad se dé en Xol. Nosotros utilizamos un prefijo que es lac o laj para que tenga sentido esta palabra, ¿no? En la cual nos expresamos. Y entonces eso es lo que nos hace sentir o expresar algo nuestro, ¿no? Pero como equipo, como grupo, ¿no? Pero ¿por qué tocamos este tema? Porque igual sentimos que es necesario reflexionarlo, como ya hicimos el comentario, de que al parecer solo en los ancianos se utiliza esta palabra, ¿no? Esta expresión. Entonces nos podemos preguntar qué está pasando con las nuevas generaciones, ¿no? Quizás hay cuestiones que se están dejando de utilizar, de practicar, de hacer, porque el modo de vivir ya no es lo mismo de hace 50 años, hace 80 años, ¿no? Entonces nuestros abuelos nunca dijeron, mi lengua pues se está deteriorando, se está empobreciendo mi conocimiento, ¿no? Simplemente ellos hablaban, ahora sí, de una forma muy natural, ¿no? Porque no había interferencia con el español, eran monolingües en su lengua, ¿no? Y entonces la convivencia en los diferentes contextos, la relación hombre-naturaleza, entonces era muy distinto a la comparación de ahora. Yo por eso siento que por eso hay ese tipo de cambios en las nuevas generaciones que ya no se escucha, ¿no? Quizás esto se esté transformando. Y entonces para mí es importante este tema para que lo sigamos discutiendo. Esta ahorita es como hacer como una breve, no sé, introducción, unas ideas generales para que pues bueno, lo podamos platicar en otro momento y tener más ejemplos, a lo mejor hacer un pequeño estudio en la comunidad para cerciorarnos realmente qué está pasando con los niños, cómo es que deben de seguir practicando, si se les está enseñando todavía este trabajo colectivo, en comunidad, ¿no? Para que estas expresiones se mantengan, no se pierdan, ¿no? Y entonces son cosas que nosotros creo que debemos de darlos a conocer para que pues estos conocimientos, estos saberes de las comunidades pues permanezcan, ¿no? Y no se estén debilitando como en otros aspectos está sucediendo, ¿no? Con nuestra lengua. Y entonces, pero esto es creo que de manera generalizada lo que pueda pasar.
escuchando un poco el comentario del compañero Antonio, y pues también algo está sucediendo, ¿no? Algo está pasando con cada una de estas lenguas, y de ahí la importancia de nosotros por querer compartir con los compañeros que nos están viendo, que nos están escuchando. Claro. ¿Sí? ¿Sería esto, amigo María? Pues, gracias. El tema del lenguaje es muy amplio y falta mucho que trabajar esta temática, porque entender o estudiar pues la lengua, también empezamos a entender los modos de vida también de las comunidades, de los pueblos también, ¿no? Su problemática, por ejemplo, que siempre está presente. Y entonces, para entender esto de la intersubjetividad, esto de la inclusividad que se da, que tiene que ver con la colectividad, de cómo ellos están organizados, pues seguramente es un principio de igualdad, como ya decía, porque solo así hay consenso, hay acuerdos comunitarios, y así es como están organizados muchos pueblos todavía hablantes, en este caso tzotziles, celtales, choles, que todavía hay muchos hablantes. Y entonces es una temática para mí que dejo todavía en mesa para poder trabajar, y hay muchos especialistas tzotziles, celtales, y son temas de tesis, ¿no? Pues bien, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias por sus palabras, Silvestre Gómez, Antonio Gómez González. Gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.